Cuando se calma el bullicio de la ciudad y se van apagando las luces de la casa, se enciende la luz del entendimiento. Desde este momento comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica, programa que contiene todos sus elementos tipo A. Puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de padres, madres o representantes. Comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Bienvenidos a Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche trae parte de este espacio a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. 23 emisoras conectadas para llegar a sus hogares con buenos libros, con excusas para la intelectualidad y, por cierto, con manifestaciones del espíritu humano. Estas manifestaciones de nuestra cultura, que es sin duda las disciplinas artísticas. Y cuando nos acercamos al arte, cuando somos capaces de escuchar una buena canción o nos encontramos con una buena película, sin duda nos estamos acercando a una forma de entender al otro, de conseguir la otredad. Y en la otredad, en el entendimiento del otro, está el progreso como sociedad, está el progreso como raza humana. Y Venezuela hoy necesita más que nunca entendimiento, otredad, encuentro y la posibilidad de que juntos consigamos soluciones para nuestras crisis. La noche de hoy tengo a un invitado muy especial que acaba de celebrar un suceso muy importante en su vida, que es el lanzamiento, la premier de su ópera prima, de su primera película. Me refiero a Carlos Daniel Alvarado, joven cineasta venezolano, a quien le pedimos que le dé un saludo a nuestra audiencia aquí en Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Luis, muy agradecido con esta oportunidad, con toda la gente que te escucha a nivel nacional. Para mí es muy importante la radio, la valoro muchísimo como comunicador social. Me tocó hacer radio, yo he hecho teatro, he hecho televisión desde niño, obvio, y he hecho cine, pero la radio me parece un espacio maravilloso que tiene una magia muy particular y además que nos permite llegar a sitios donde nadie llega, pues, o sea, a sitios recónditos o a sitios donde la gente, bueno, tiene este sistema bueno, que yo creo que es el que nos permite acercarnos verdaderamente a mayores sitios, ¿no? Ahorita la gente habla del Internet, de las redes sociales. Yo quiero resaltar la importancia de la radio y de la mística que tiene la radio. Gracias por la invitación y bueno, vamos a disfrutar de esta entrevista, hermano. Bueno, comencemos a hablar un poco sobre ti, sobre esa familia tan peculiar en la que te tocó crecer, con un padre como fue Daniel Alvarado, un hombre entregado al mundo del arte, y una madre, por supuesto, también tu madre, Carmen Julia Álvarez, que es sin duda una dama del arte en Venezuela. ¿De qué manera podemos nosotros empezar a ver a un Carlos Daniel Alvarado en el panorama artístico nacional? Yo imagino que tú creciste entre los corredores de estudios de televisión, de grabación, emisoras de radio, pero ¿en qué momento te diste cuenta de que era algo especial? No solamente que era tu casa, tu día a día, sino que estabas en presencia de algo extraordinario, el entrar en contacto con tantos artistas y con tantas personas destacadas y talentosas. Sí, Luis, mira, lo que dice tu pregunta es muy importante porque nacimos en cuna de artistas primero, prefiero decir de artistas a famosos. Y bueno, desde que yo nací, el acontecimiento bueno, salí en la revista Ronda, salimos en todas las revistas de farándula, hijo de dos famosos, y mi mamá todavía guarda esos recortes de prensa. Mi madre, una grandiosa actriz, hija de Laida Torrente, fundadora de Radio Caracas Televisión. Mi abuela también fue actriz. Mi padre, bueno, del Teatro Universitario de Luz, de allá Maracaibo, cantante, Negrito Fullero, un actor súper completo, un artista súper completo. Y nada, lo que sí te puedo decir es que crecer en esa casa fue una casa completamente normal,
una cotidianidad espectacular y crecer entre artistas, ¿no? Y esa fama, o digamos, crecer entre famosos, era algo muy natural. De repente, no sé, era, ajá, ¿qué estás haciendo tú? No, bueno, mi papá está haciendo la nueva novela de Cabruja. Y de repente llegaba Julio César Mármol a la casa y hablábamos de la película del momento o de la telenovela del momento. Y todo se tomaba con mucha naturalidad y con mucha humildad, ¿no? Entonces, para mí siempre fue normal, es como, no sé, diría yo, los que son fútbol, todos los que son futbolistas, familia de futbolistas, es normal que jueguen fútbol, pues, o sea, y hablen de fútbol y de repente se consigan a alguien famoso, un futbolista famoso que llega a la casa y de repente eso para uno sería extraordinario, ¿no? Pero estoy seguro que viven una vida completamente normal. Entonces, eso para mí, lo primero, tuvimos una niñez espectacular a pesar de ser niños prodigios, de estar en la televisión desde niños, de, como tú muy bien dices, correr por los canales de televisión. Yo me acuerdo que mi infancia era, íbamos para el colegio y de 7 de la mañana a 1:30 de la tarde, ahí nos pasaban buscando y nos íbamos para un canal de televisión, ya sea Marte TV, Venevisión, RCTV, y allí, bueno, nuestra pauta cotidiana, almorzábamos allá, nos quitábamos el uniforme y a cumplir con nuestra pauta de grabación. Entonces, eso te genera una disciplina increíble, pues, desde niño. Desde niño estás abocado a la cultura del trabajo, tienes eso. Diría yo, es una disciplina porque también me tocaba, mientras tenía mis breaks, por así decirlo, en los canales, ahí me tocaba hacer tarea también. Y entonces a veces estaba cansado. Era tener todo un día de trabajo, pero también cumplir, hacer tareas y ser niño también, ¿no? Hoy Compartir te con mis toca, amigos, mi colegio, mis amiguitos. Ajá. hoy te toca ser protagonista de una acción interesante que es el lanzamiento de una nueva película venezolana. Cuando hay una película venezolana, un largometraje venezolano, nos encontramos con la posibilidad de que se ensanche la identidad de nuestro país. Pero en tu remota infancia, ¿cuál es el primer recuerdo que tienes de ser venezolano? Podría ser tu recuerdo más antiguo acerca de vivir o de pertenecer a Venezuela? Porque hoy representas a los venezolanos como director de cine venezolano, pero ¿en qué momento comenzó el patriotismo a estar en tus genes o a darte cuenta, a ser consciente de ello? Mira, dijiste ahorita, y tú sabes que como artista uno se maneja con imágenes, ¿no? Y dijiste eso, me estabas haciendo la pregunta y la primera imagen, yo me acuerdo, mi casa materna, que yo creo que todos los seres humanos tenemos un amor por esa casa donde nacimos, el primer sitio que fue nuestro hogar, ¿no? Y recuerdo que mi casa materna quedaba, la de mi papá y mi mamá, pues, quedaba muy cerca del Ávila. Y esa imagen del Ávila me genera, yo creo que me genera esa primera identidad, ¿no? Pero también son tantas cosas, es complejo porque yo pasé mucho tiempo en Maracaibo, aunque la gente lo desconozca, ¿no? Eh, Mi infancia, todos mis tíos son maracuchos, digamos, tiempos de teatro, de largas estadías haciendo teatro, Los Niños Cantores con mi mamá, mientras nosotros hacíamos teatro infantil, ellos hacían teatro de adultos. Entonces podíamos estar hasta 2, 3 meses en Maracaibo. Entonces esa es mi afinidad con Maracaibo, con el pueblo zuliano, ¿no? Pero sí, yo creo que esa venezolaneidad a la que tú te refieres desde niño vendría con esa imagen. También gracias al arte y gracias a la vida, por las temporadas teatrales, yo le he dado la vuelta a Venezuela. Yo he estado en muchísimos teatros a nivel nacional, en Maracay, Valencia, Ciudad Bolívar, Nueva Esparta, Guárico, Barinas, Mérida, obviamente el Zulia, pero yo soy un afortunado en ese sentido, pues, porque me conozco muy bien el país y me lo conozco no haciendo turismo, sino trabajando, pues. Y Mira, desde niños, desde chamo. hablemos un poquito de tu papá y te digo, mi imagen cuando pienso en Daniel Alvarado, pienso en su excelente actuación en Mácula, Mujer del Policía. Pienso
en esa obra de arte y en cómo logró él salirse del rol de protagonista de telenovela y del melodrama de la telenovela para personificar a un policía con toda esa naturaleza, con toda la severidad con la que él logra ejecutar esa película. ¿Qué opinión te merece de tu padre como actor y cuáles son las actuaciones que tú más recuerdas o en las cuales te pudiste dar cuenta, no, papá es un verdadero maestro en esto que está haciendo? Sí, qué bonita pregunta. Qué bonita pregunta porque de paso que fue mi papá, es mi ídolo, mi papá es mi ídolo y fue mi amigo. Entonces, también los amigos son cercanos y conversan detalles. Y estaba hablando de una película que mi papá me conversó muchas cosas que sucedieron durante el rodaje, con Solve, con la protagonista. Como tú dices, una actuación contundente. Contundente que estamos hablando de eso fue hace ya casi Es del 36 87. años, no tengo claro. Exacto. Eh, Fue la primera película donde yo aparecí y donde apareció mi hermana. De hecho, la protagonista lleva a mi hermana y me lleva a mí de brazo y es la primera película donde yo aparezco. Claro, era un bebé, no tenía ni idea, ¿no?, de lo que estaba haciendo. Pero sin duda alguna, él me comentaba que como actor meterse en esos monstruos es muy difícil, me decía. Sobre todo porque tienes que comprometerte al punto de que te afecte la cotidianidad con la familia, pues. Entonces llegas tú de tener esas escenas tan densas, tan difíciles, y después regresar a tu casa y están tus niños, está toda otra realidad, está tu esposa, están tus sobrinos, y que todos los que te rodean entienden ese monstruo en el que tú te estás metiendo y te lo respeten y te generen tu espacio de descanso. Eso fue lo más difícil, según lo que me contaba mi papá. En mi opinión, una de las mejores actuaciones que existió en la historia del cine venezolano, sin duda alguna. La película o las películas de mi papá, de sus actuaciones, es que era un verdugo, mano, era un verdugo. Tú ves el trabajo de él en ¿cómo se llama? Desnudo con Naranja. Hay un monólogo, creo que como de 3, 4 minutos, teatralesco, que bueno, que el maestro Luis Alberto Lamata se toma su tiempo y mi papá dura, bueno, casi el 80-90% de la película hablando solo porque su coprotagonista, que es Lourdes Valera, era muda. Exacto, entonces imagínate tú la responsabilidad actoral y la energía y la destreza mental que hay que tener para cargar ese peso, ¿no?, durante un film tan importante, ¿no? Vamos a hacer una Creo, pausa, Carlos, sí, sí. de 2 minutos para escuchar los mensajes de Radio Fe y Alegría y volvemos sobre ese mismo tema. Me gusta mucho que hayas citado a Desnudo con Naranja porque es una película que rompe el, el hilo conductor de la Venezuela autodestructiva y del lenguaje de violencia y abre la posibilidad a un cine de contenido histórico, de contenido de entretenimiento, un cine poético. Y sobre eso, bueno, nos gustaría conversar para poder llegar a tu idea del cine. Vamos a hacer una pausa. Ya volvemos con más de Puerto de Libros, Librería Viva, Radio. hermano. Un abrazo. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como @Librería Radio. Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, esta noche con el joven actor, periodista, productor, hoy director de cine, ya graduado en no solamente en el hecho de haber hecho la película, sino que por fin se ha estrenado y ya está en las salas de cine de todo el país. Esa es la verdadera graduación. No hay título que valga, sino el aplauso de la gente. Tuvimos el día del estreno en la ciudad de Maracaibo. Viene en estos días también, se está haciendo el estreno en la ciudad de Caracas. Va a estar en todos Cines Unidos, que es una gran plataforma de distribución de cine en el país. Y creemos que es una excelente oportunidad para poder descubrir el talento nacional, para poder saber quiénes somos y además poder entretenernos, porque es una película muy, pero muy divertida. Pero antes de llegar a hablar de Venite pa' Maracaibo, esta película maravillosa que acaba de estrenarse, me gustaría que conversáramos sobre
cómo tu papá y tú a su lado, viéndolo ser, ¿no? Ah, fue cambiando él con su manera de protagonizar, con su manera de actuar, con su manera de asumir roles, fue cambiando la historia del cine venezolano. Porque ese cine de los años 70 y 80, signado por el tema social, por el tema de la guerrilla, por el tema de la delincuencia, por el tema del abuso de drogas, yo siempre planteo que Huele Pega de Elia Schneider es sin duda el epítome de la perfección del cine social, pero también fue el punto de desgaste definitivo, creo yo. Ya después de Huele Pega no se puede seguir haciendo un cine de esa naturaleza, aunque sí se ha hecho y se ha hecho desde el punto de vista muy interesante. La Hora Cero es un ejemplo de cómo intentar reenfocar el problema de la droga, ya no desde el punto de vista del director, sino desde el punto de vista del criminal, ¿no? Es decir, meterse en la carne del criminal. Pero esos son puntos para reinventarse. Pero tu papá hizo un cine que no estaba escrito y que en Latinoamérica creo que no hay comparación. Las películas que le hizo son de, de, una, de un compromiso con el cambio del cine, de un compromiso con el cine más allá de los venezolanos, sino el arte puro. Háblame de tu apreciación sobre esa hermosa película Desnudos con Naranja, que además es una película que raya con lo poético, ¿no? Porque tiene un montón de imágenes y de metáforas que van a construir el final de la película. Háblame de esa relación con lo mágico, que casi en nuestro cine no hay relación con lo mágico. Bueno, me vas a hacer llorar, hermano, porque tocas una gran fibra en mí. Es una obra de arte, Desnudo con Naranjas. Eh, Ver la magnitud de esa obra romántica, porque vemos oye, mira, te lo voy a decir en criollo, tiene demasiadas maldades esa película. Esa película está muy bien escrita, está muy bien realizada, está muy bien actuada. Y complementando lo que tú estás diciendo de este cine de los años 70, los años 80, donde vemos esta crítica social, donde al venezolano le gustaba verse reflejado allí, yo creo que ya después, estoy de acuerdo contigo, llegamos ahí en los años 90 y pasamos de una crítica social a, yo creo que ya una descomposición social en pantalla, ¿no? Y por eso llegó un momento que la rechazamos. También hubo mucho periodismo en los años 90 que se encargó de desprestigiar el cine venezolano, de hacernos creer que era de sexo, de violencia, de droga, cuando habían otras cosas. Lo que pasa es que eso estaba allí, ¿no? Y ciertamente ya, digamos, en los años 90, con Elia, que en paz descanse, vemos un cine de descomposición social, que no lo puedo criticar porque hay una necesidad artística de ella de contarlo y sus formas, ¿no? Mi papá tiene una película también, digamos, de crítica social con una actuación magistral que es Disparen a Matar. Mi papá tiene, creo que, 2, 3 escenas importantes. Y por esa película él se ganó el premio a mejor actor de reparto en el Festival de Huelva, en España. Entonces tú ves todos esos trabajos como él va mutando en su carrera y llega a Desnudo con Naranja con una madurez, pero a la vez con una juventud. Mi papá ya era, digamos, a sus 36, 37 años, ya era un actor, digamos, súper maduro. ¿Por qué? Porque venía haciendo teatro desde los 16 años, chamo. Entonces, cuando tú te encuentras a un Daniel Alvarado a los 41, 40 años, 42 años, un tipo joven, haciendo una obra como Desnudo con Naranja, claro, ya era un monstruo. Ya él era un monstruo como actor, ¿no? Y bueno, también la mano de Luis Alberto Lamata, que, según propio testimonio de mi padre, fue la película donde el director menos le dejó proponer cosas, sino Luis Alberto lo iba guiando y incluso le decía, mira Luis Alberto, vamos a hacer esto aquí, ¿qué te parece si hacemos esto aquí allá? Y le decía, no, Daniel, está buena tu idea, pero vamos a hacerlo así. Y me dice, y mire, terminó siendo mi mejor película como actor. Y ahí, bueno, viendo la mano del director como un gran director de actores, mejor director de actores
que asistió aquí en Venezuela, que es Luis Alberto Lamata, que pone a actuar a quien sea. Y Hablemos bueno, de eso de la dirección, hablemos del rol. El cine es una gran empresa. Para poder hacer cine, no solamente hace falta un director talentoso, sino hace falta un director de fotografía muy bueno, un director de arte que sea talentoso y sea creativo, hacen falta buenos camarógrafos, hacen falta, por supuesto, buenos actores que tengan eso que sabemos que tu papá tenía, era como una especie de talento innato para transformarse dentro de la cámara o dentro del teatro. Ah, pero, ¿por qué eliges tú, después de haber pasado, bueno, por la actuación y por diferentes roles que has pasado en el mundo del espectáculo, por qué eliges y te dedicas y te concentras en ser director de cine? ¿Qué hay en ese rol, en ese, claro, en ese punto de comando de la ficción, de la realidad, de la imaginación, que es la dirección de cine que te atrae? sí, no, mira, te lo digo súper claro, Luis, yo siempre quise ser director de cine. Claro, loco, pero es que soy artista, yo no puedo dejar de actuar, de escribir, de repente llega la música y me encantan todos los procesos, a mí me encanta escribir también, eh, me encanta actuar, me encanta ser dirigido, me encanta hacer teatro, me encanta dirigir teatro. Pero en la universidad yo estaba claro que yo quería ser cineasta. Lo que pasa es que la vida es tan cambiante, chamo, que uno escribe un guión, no te dan la oportunidad, no, que voy a hacer un cortometraje, no, pero esto no funciona, pero bueno, ahorita tengo que actuar, tengo que llevar para la casa, pero yo siempre supe que en algún momento yo iba a llevar una, una buena obra pues al cine y que le iba a realizar, ¿no? Siempre estuve consciente de eso, de la universidad siempre. Entonces, mi papá me decía algo, eh, mi papá, y esto es un testimonio, antes de hacer La Dueña, él me dice que había tomado la decisión de retirarse de la actuación, porque se sentía tan frustrado, le habían dado buenos papeles, ya él era el negrito fullero, pero ajá, todavía como que no terminaba de cuajar, había hecho Cangrejo 2, ya había hecho varias cosas, pero no terminaba como de... Y me dice, bueno, y mi oportunidad llegó a los 35 años, que tú dices 35 años es joven, sí, pero son de los 20, los 35 son 15 años de frustraciones. Pero llegó la oportunidad. ¿Qué es lo que pasó? Se convirtió en un primer actor joven rápido. Entonces, creo que uno se tiene que ir preparando, tiene que tener muchos maestros, trabajar muchísimo atrás de sí, la cultura del trabajo, y esas oportunidades van a llegar en su momento, pues. Y que esos proyectos no se queden engavetados. Eso es muy triste cuando tú, o sea, primero dices que vas a escribir un guión y no lo terminas. O sea, que te sientes y escribas el guión y lo termines, ya eso habla muy bien de esa persona, porque lo terminó, no quedó en una idea, no quedó que mira, yo algún día lo voy a hacer, no, lo terminó. Y después que termina ese guión, que no quede engavetado, sino ahora vamos a impulsarlo, a darle. Y son más las veces, y es obvio, que te van a cerrar la puerta en la cara, que te van a decir que no, ¿qué historia es esa que tú estás contando? Es una locura lo que tú estás contando, que te van a descalificar, que te van a decir que es imposible. Pero bueno, es eso, son los sueños de uno, es la necesidad artística de uno querer contar su historia y bueno, hasta que se van cristalizando los momentos y las cosas se dan, pues. Pero no ¿Dónde, es fácil, o sea, no. Ajá. dónde comenzó el, la historia de Benito Maracaibo? Por allí estuve leyendo que fue en el año Mira, 2000 Benítez, en Valencia. sí, Amílcar es un gran artista, un gran amigo, hermano en Cristo. Y yo me encontraba en Margarita, mi esposa es margariteña, mi esposa estaba embarazada. Y yo le digo a Milcar, mira, Milcar, yo tengo la necesidad de sentarme a escribir. Y empezamos a conversar de distintas historias, de distintas cosas, tengo esto, tengo aquello. Y él me dice, oye, chamo, mire, yo te voy a decir algo. Yo tengo una historia que la basé para mí en el más maravilloso actor que ha existido aquí en Venezuela, que es tu padre, que es mi tío, Daniel Alvarado. Digo, no, pero es que yo no voy a hacer una película sobre mi papá. Me dice, no, yo me planteé que hubiese sido de Daniel Alvarado o de un Daniel Alvarado que no hubiese tenido éxito, que hubiese sido el de su vida. Y dije, chamo, ahí hay una historia. Ahí hay una historia. Y me acuerdo que él tenía
no era ni un cuento, era, sí, 16 páginas escritas de momentos, ¿no? Como de momentos aislados. Y él me la pasa y empiezo yo a meterle mano. Yo digo, bueno, mira, esto por aquí, esto por allá, esto funciona, esto no funciona. ¿Qué pasa si esto va para acá, si esto va para allá? Y el mejor guión jamás se escribe, porque hasta el último día que estás ensayando le estás agregando algo o modificando algo. Pero te puedo decir que hicimos un mega guión de 156 páginas, que nos quedó larguísimo, pues el primer guión cinematográfico. Ya después pasamos a otras versiones y te puedo decir que habría sido la versión 20, 25. Uno pierde la cuenta de tantas modificaciones que uno va en el camino. Y así nace esa maravillosa historia que termina siendo un gran homenaje al arte, es un homenaje al actor. Como artista, lo primero que quiero hacer allí es homenajear al actor como tal, a esos actores que no han logrado el éxito y que de repente se dedicaron a otra cosa, se dedicaron a ser ingenieros, abogados, o de repente no tienen carrera, pero quisieron ser actores o quisieron ser artistas. Ese es el primer homenaje que está allí. Y el segundo homenaje es a la televisión venezolana, al teatro, al cine, pero a Maracaibo. ¿Por qué a Maracaibo? Porque yo quería, a través de este maravilloso actor, que es mi padre, darle un regalo en vida y homenajear a Maracaibo a través de mi padre. Mi padre cambia de paisaje y, bueno, tiene otra connotación, otra importancia espiritual todavía más grande esta película, porque bueno, imagínate, o sea, fue mi mejor amigo, mi papá, pues, y ahora Maracaibo, bueno, tiene más peso todavía allí, ¿no? Entonces, bueno, Carlos, vamos esas a son hacer las dos otra vertientes, pausa. el actor y Maracaibo. Vamos Sí. a hacer otra pausa, solo de 2 minutos para escuchar los mensajes de Radio Fe y Alegría. Ya volvemos con más de este programa especial con Carlos Daniel Alvarado, director de cine y joven artista venezolano. Ya volvemos. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Continuamos aquí en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, esta noche conversando con nuestro director de cine recién estrenado en esta. Debe ser una alegría increíble poder por fin mostrar la película. Hacer una película, lo sabrán ustedes, compañeros que me escuchan, no es nada fácil. Implica, bueno, pasar años escribiendo el guión. Después de escribir el guión, bueno, convertir cada una de esas escenas en un presupuesto, en saber lo que va a costar cada escena, lo que va a costar tener un carro aquí, el vestuario, la iluminación, el sonido, todo lo que implica horas de grabación, hay que multiplicarlo por dinero que cuesta eso. Después de conseguir quien financie eso, después de haber hecho el presupuesto. Y después viene lo más difícil, es hacer que ese presupuesto que hiciste rinda realmente, porque siempre llueve o pasa algo, o alguien se cae, o se rompe una luz, pasa algo que puede complicarlo todo y que hace que los presupuestos, bueno, se vean afectados. Y después que está todo grabado, numerado escena por escena, que hay una lista larga de cada uno de los nombres de las escenas, eso pasa al proceso quizás más engorroso y doloroso que tiene todo un proceso de creación, que es la edición, la postproducción. Allí es donde, bueno, muchos llevan frustraciones y dolores de cabeza porque no están presupuestadas quizás adecuadamente las horas del costo de la postproducción. Hay cosas que corregir. No se puede volver a grabar, ya el rodaje terminó. Uh, ¿cómo, ¿Cómo hacer para que todo embone? Ojalá no falte una escena, ojalá hayan escenas de más, etcétera, 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 etcétera. Y tú hiciste todo esto, rodaje y postproducción, en 7 meses, en 6 meses. Es decir, Sí. qué increíble esfuerzo. Yo acabo de entrevistar este año a, a los amigos, ella tiene un apellido muy raro,
Charlambidis. Ella, Ajá, sí, 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 sí. la Terpi, sí. directora de, de Libertador Qué buena Boral, broma, Bromelia. y ahora Sí, qué sí, buena sí. broma Bromelia. Entonces ella me contaba todo, todo el tiempo que pasó en postproducción la película. Es decir, la película fue Ujú. grabada hace 3 o 4 años, o rodada, y la pandemia y un montón de cosas hicieron que la postproducción fuese larguísima. Y así muchísimas películas, bueno, pasan en el laboratorio, ya por lo menos no hay que revelarlas, ¿no? Pero pasan en el laboratorio de postproducción un montón de tiempo. Háblanos de los tiempos que te llevó a hacer esta película. ¿Cuánto tiempo tardaste realmente? Si tú dices, bueno, estos son 5 años de trabajo, son 10 años de trabajo, ¿cuánto tiempo tardó Benito Maracaibo en salir a la luz, en convertirse en luz, en proyectarse en una pantalla de cine? Por fin, pues ya está hecha. No, y lo más importante, Luis, que nos quedó bien, porque podemos hacer una película en 7 meses pero que el resultado sea malo, pues, pero no, aquí tenemos una película que quedó hermosa, quedó bella. Lo más importante es que hice la película que yo quería hacer, no hice la película de otro, no hice una película de un plano que yo no seleccioné, o mire, yo no quería este plano, sino, mira, no quedé conforme, entonces tengo una cosa, no, no, eso es lo que mejor, lo que más felicidad me causa es que yo me acuesto a dormir y no me perturba como artista que yo no me haya expresado en cada una de sus facetas, ¿no? Tu pregunta es importantísima. Tú estás haciendo todo ese recorrido, mi pana, y yo me cansé, porque lo que hicimos fue de verdad, wow, impresionante. Lo primero, la planificación. Planificación, llegamos a Maracaibo, estar consciente de que el cine tiene un orden gerencial muy importante. Y los jefes de área cinematográfica. Y allí tienes que contratar a profesionales sobre los cuales tú puedas delegar funciones, ¿no? Claro, todo se filtra siempre porque el director, eh, ¿qué es lo que yo hago? Yo genero el debate, abro conversación y ese debate puede durar 15 días, 3 días, el debate artístico, pues, para definir situaciones. O puede durar eso, 5 minutos y cierro el debate y ahí se toma la decisión, ¿no? Pero como es arte y el arte no es ingeniería, no es otra cosa, no es rígido, es necesario que los artistas se expresen, es necesario que el director de arte se exprese, que la directora de arte se exprese, además que eso enriquece la película, que el camarógrafo se exprese. Entonces, lo primero, los jefes de área cinematográfica, definir eso. Luego de tener eso bien claro, ¿qué vamos a contar? ¿Cuál es la historia que vamos a contar y cómo la vamos a contar? Una vez definido esto, vamos hacia Maracaibo y tenemos un casting maravilloso que hicimos en 3, 4 días, más de 160 personas, y empezamos a definir personajes. Tú. Yo también consideraba que uno, ha habido un gravísimo error en la cinematografía venezolana, que es cuando se pone un maracucho o se graba una película en Maracaibo, ponen a un caraqueño a hacer de maracucho. Eso a mí me parecía una falta de respeto. Entonces, la primera decisión es, porque el cine va de creértelo. Entonces, aunque es una realidad fingida, aunque en realidad es una gran mentira, tú te tienes que meter en la historia. Y no te metes en la historia cuando ves tú siendo maracucho, ves a un caraqueño imitando el acento. Eso ya te genera ruido y te saca de la realidad, ¿no? Entonces, bueno, lo primero, actores maracuchos. ¿Por qué? Por varias cosas. Y más que esta película es un homenaje al actor. Entonces, siendo un homenaje al actor, ¿cómo yo no voy a ir a Maracay y buscar actores nobles, actores que, mira, yo tengo allí 2, 3 actores que están empezando en el teatro, están empezando en agrupaciones teatrales y se están ahorita ellos apenas entendiendo como artistas, ¿no? También involucrar a otras grandes figuras del teatro maracucho, maravino, porque se lo merecen. Claro, siempre dentro de lo que se necesitan estos personajes, porque obviamente no puedo colocar a todas las grandes figuras del teatro maracucho si no están en casting, si no están conforme al personaje que se quiere contar, ¿no? Pero nada, se hace un gran esfuerzo para que, mira, se puedan honrar, mira, estos compromisos, pues, morales que tiene el arte de que estas figuras estén allí en la película, aunque sea 2, 3 segundos, aunque sea un cameo, aunque sea que estén, pues,
Eso es lo que se busca, porque la película busca homenajearlos a ellos mismos. Y estos actores que están invisibilizados, pero que están allá en Maracaibo haciendo arte. Entonces, bueno, eso es lo primero, el proceso de preproducción. Una vez definido eso, que eso nos tomó 2 semanas, iniciamos. Yo creo mucho en el ensayo, vengo de la cultura del ensayo, la cultura del teatro. Tuvimos 6 semanas ensayando estilo teatro. Claro, mira, te pregunto ahora por la manera en la cual, Y, Carlos, te pregunto por la manera en la cual lograron ustedes, ah, y estuvimos ensayando 6 semanas, como si hubiésemos montado. La última semana de preproducción, antes de comenzar el rodaje, me los llevé. Ajá. te pregunto por las locaciones. Es decir, ya tú habías imaginado la locación en la que ibas a hacer la película. Hay evidentemente 3 o 4 calles emblemáticas que utilizaste para rodar toda la película. Y por cierto, la manera en la que las grabaciones que hiciste dentro de Caribe Concert lograste cambiar, bueno, a pesar de ser el mismo restaurante, el mismo espacio, bueno, fue multifacético y sirvió para muchísimas locaciones. Háblame de la Sí, elección de la locación. sí, el arte no es rígido, Luis. Entonces, a mí me preguntaban sobre un personaje, me decían, ¿tú te imaginaste al Bossi así? Y yo le digo, no, yo tengo el dibujo a grandes rasgos del personaje, pero si me lo imagino y lo defino en mi mente de una sola manera, no lo voy a conseguir. Entonces, cuando no lo consiga, me frustro y no va a ser. Entonces, yo prefiero que todo esté en el aire a nivel artístico. ¿Por qué? Porque también todo va amarrado a un presupuesto que tienes que terminar y rodar esta película en 4 semanas. Porque si te pones a buscar una locación en San Francisco, otra en el norte de Maracaibo, trasladar a 30, 40 personas para grabar una escena, no, entonces por eso elegimos el casco central de Maracaibo para contar nuestra historia. También porque es un sitio tranquilo, pintoresco, tenemos la mayoría de los sitios emblemáticos del casco histórico allí cercano y eso nos permitía grabar un promedio de 4 a 5 escenas diarias, que es nuestro tope con el presupuesto que contamos. A mí se me acercó alguien y me decía, mira, vas a grabar una escena en Santa Rosa de Agua. No, porque yo mi historia no va para allá. O sea, mi historia, o sea, bueno, que alguien haga otra película y ponga Santa Rosa de Agua si lo amerita, ¿no? Si esa historia lo amerita. Entonces empiezan a tomar decisiones conforme al presupuesto también que tienes, porque tienes que producir, pues. Me pareció una decisión muy acertada, reuniéndome con el productor Ionesco Troconi, productor de allá de Maracaibo. Empezamos a ver y decir, bueno, esta historia la podemos contar aquí, la podemos contar en la calle Carabobo. Yo no conocía a Augusto Pradelli, él lo sabe, ahorita es no, bueno, un padre para mí, cineasta de Hollywood. Yo no conocía Caribe Concert y cuando yo llego y voy a hacer la película y conozco ese espacio, yo digo, mira, es más, en la película, Eladio Morillo hace teatro, pero él hacía teatro, era en su patio, en el patio de su casa. Y cuando veo a Augusto, que es cineasta, que es un artista maravilloso, yo digo, mira, yo a este hombre también lo tengo que homenajear. Fíjate que el arte no es rígido. Augusto, ese personaje no aparecía en la película. Y eso lo definimos una semana antes de empezar a grabar. Digo, mira, Claro, Augusto, yo es necesito... Uh-huh. es interesante que me digas que no aparecía en la película cuando es el rostro del tráiler. Es la primera escena Claro, que muestra en el tráiler ahora. Que sí, eso me pone en evidencia que es una filosofía tuya, ciertamente, tener el cine abierto para conseguir cosas y hacerlo más ágil. Me, sí, 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 no, nada es rígido, hermano, ahí, porque estás tratando con arte, y el arte no es 2 más 2 son 4, hay cosas que sí son 2 más 2 son 4, pues son técnicas. A nivel técnico, o sea, lo artístico no se puede comer lo técnico, ¿no? Pero todo puede cambiar. Y mi papá me decía algo, la mejor historia es la mejor película es la que no has grabado, porque no ¿qué, existe. qué cámaras ¿Sabes? usaste? ¿Qué recursos técnicos usaste? Porque la fotografía y la calidad de la imagen es verdaderamente buena. Es decir, Uh-huh. no se ha grabado en Maracaibo una película en Maracaibo con esa calidad hasta hoy. Es la película Sí. de mayor calidad de imagen, drones. ¿Qué tipo de recursos técnicos usaste? Hablemos de la tecnología que te apoyó en la realización de la película. Claro, ahí viene el aspecto técnico. Lo que te digo, el aspecto artístico no se puede comer el aspecto técnico. Grabamos con unas Rec Epic 6K
con unos lentes T1 Ultra Prime. Y bueno, un equipo técnico que teníamos para hacer una película, teníamos todas nuestras máquinas, pues teníamos nuestros dollies, teníamos nuestro dolly Dana, teníamos nuestras plumas, no utilicé grúa. Y bueno, la toma de los drones, que la decisión la tomamos después de filmar toda la película, porque yo no quería, a mí el dron en lo particular, esto es una opinión muy personal, creo que todo el mundo se ve fascinado por el dron, pero se sobreutiliza y no tiene lenguaje cinematográfico. Yo veo el dron más para estilo videos musicales, pues. Si fuese ese videos musicales, utilizaría yo mucho el dron, pero a lo mejor el dron tiene que estar justificado. Si vas en una, no sé, una persecución y ahí utilizas el dron. O sea, yo creo que la cámara siempre tiene que tener su justificación a nivel de lenguaje cinematográfico. Y yo no veía la necesidad para contar mi historia de utilizar un dron, ¿no? Entonces, pero bueno, la cámara espectacular, graba en 6K. 6K tiene muchos bits de información, mucho color. Hicimos una compresión de 8:1, que eso nos genera mucho color. ¿Por qué? Porque yo veía Maracaibo, yo soy de las Águilas del Zulia, yo soy maracucho y el calor y los colores de Maracaibo son muy particulares. Entonces yo veo a Maracaibo con mucho color, ¿no? También por eso tomo esa decisión de la calle donde recreamos esta historia, que es la calle Carabobo, porque yo la veía así, yo veía muchos naranjas, mucho azul, mucho amarillo. Entonces tomamos la decisión de que fuese una cámara que pudiéramos sacar el mayor rendimiento a nivel de colorización. Y bueno, el beneficio de los lentes, que los lentes son Ultra Prime, que es la gama más alta a nivel cinematográfico que se puede conseguir. Grabamos con lentes de 16, de 24, 36 milímetros, 50, que es el que menos me gusta en lo particular, pero se usa mucho, se utiliza muchísimo. El de 85 milímetros, que es una belleza de lente, lo que hace ese lente. 125, y grabamos con un teleobjetivo de 300, que es una belleza excelente porque te pones a 25 metros del objetivo de la persona, y de verdad que es maravilloso lo que hace en la cámara, ¿no? Entonces, toda esta gama de lentes, me llevé bueno, uno de los mejores foquistas de Venezuela, que es Nayan, un grandioso camarógrafo del cine como Camello, como José Gabriel Méndez. En el sonido me lleva Poleo, que el sonido aquí en Venezuela generalmente es una de las cosas más criticadas, y tenemos un maravilloso sonido directo y una postproducción de sonido impecable donde le dimos personalidad, porque aquí en el cine venezolano estamos acostumbrados a darle preponderancia a los ambientes en vez de a las voces. Entonces siempre en el cine venezolano chocan los ambientes, hay mucho reverb, hay mucho, ¿sabes? Hay mucho eco, y nosotros decidimos darle la importancia primero a la voz de los personajes, luego a la música y luego a los ambientes. Y creo que eso es otra decisión acertada. Vamos a hacer otra pausa de 2 minutos para escuchar los mensajes de Radio Fe y Alegría y volvemos con nuestro último segmento, donde sí, bueno, intentaremos interpretar ya o analizar el argumento de la película, que la gente todavía no sabe muy bien qué es Venite pa' Maracaibo. Ya volvemos. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como @Librería Radio. Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, ya en nuestro último segmento, en esta entrevista con el joven artista venezolano Carlos Daniel Alvarado, hijo de dos ilustres figuras del cine y de la televisión, pero sin resquemor a ello y sin vergüenza, por supuesto, porque es un hombre que ama a sus padres, pero ya él está haciendo su propio camino, está haciendo su propia voz, y ha comenzado por ser, en esta misma semana, ser el más nuevo de los directores de cine de Venezuela. Y con su película Venite pa' Maracaibo, que tuvimos el inmenso placer de acompañarlo en la premier que se hizo en Maracaibo esta semana pasada. Ahora, esta película, a mí siempre me han interesado los personajes que hablan sobre el fracaso. Regularmente el cine, la narrativa, las novelas en general, o lo que las masas les gustan, si nos vamos por la telenovela, siempre es el personaje exitoso y grandilocuente. Pero lo más común que tenemos los seres humanos es encontrarnos con altos y bajos, y sobre todo con muchos bajos últimamente para algunos.
el fracaso hay que desmitificarlo y convertir a nuestros protagonistas en personas que tienen sueños y que intentan realizarlos, y que se tropiezan cuando los realizan. Yo creo que es una manera de ir humanizando a los protagonistas, ir humanizando lo que se está presentando. El personaje, Eladio Murillo, interpretado por Mario Sudano, es un actor fracasado, un actor que no ha logrado triunfar en la telenovela, en el mundo de la televisión. Ahora, ¿tú crees, en el periplo, en la estructura, cómo crees tú que logras redimir al personaje? Es decir, no me gustaría contar el final, y ya siempre lo digo, los finales están sobrevalorados, porque lo importante es ver la película y divertirse con ella. Tú puedes saber el final, pero eso no te muestra la película. Aún así, para evitar que los centennials no vayan a verla, no vamos a contar el final, pero sí, háblame de esas decisiones hacia la construcción de un personaje que logra reivindicarse. ¿Tú crees que Eladio al final supera su estado de fracaso o consigue? Totalmente. Lo consigue a través del amor por su familia y si te das cuenta, Eladio tiene una característica que la tenemos todos los venezolanos, que es el optimismo. Y el tipo está, o sea, imagínate a alguien que lleva 25 años, 20 años, tratando que le den papel en una telenovela y máximo lo que él es de mantenimiento, o sea, tiene que ser un tipo muy optimista. Entonces, la primera característica de él es que es un tipo optimista. Yo creo que él sabiendo muchas otras cosas de su vida que generan ese iceberg que está abajo, pero uno solo ve nada más la punta del iceberg en los personajes, hace que él haga este recorrido y este encuentro necesario con sus seres queridos en Maracaibo, este retorno de este héroe, pues, fracasado, y encontrarse, bueno, con su sobrina, ¿no? Que es otra generación, que es, digamos, esa semblanza de encontrar una generación mayor con las generaciones de ahora, y estos son mis dos protagonistas. ¿Por qué yo digo esto? Porque cuando uno va a hacer una película, vas a contar una historia, lo más importante es saber de qué va la película. Esa es la pregunta que te tienes que hacer todos los días. Porque de repente te puedes enamorar de otro personaje, te puedes enamorar de una locación, te puedes enamorar, ay, mira qué chistoso está esto. No, pero no puedes dejar de contar tu historia. Y aquí mi historia es la historia de Eladio Morillo y su encuentro con su sobrina Ariani allá en Maracaibo. Entonces, él va pasando por distintas situaciones en comedia, donde él mismo yo creo que se va descubriendo, pero va dejando vamos a llamarlo así, un gran legado, un gran aprendizaje en su sobrina, que bueno, que se muestra allí al final de la película. Por eso yo creo que sí, que Eladio totalmente se redime, lo logra. Yo creo que Eladio lo logra. Yo creo que Eladio logra el éxito. Porque bueno, el éxito es completamente subjetivo, como tú muy bien decías. Estamos más llenos de fracasos que de victorias en la vida. Y eso es lo que nos hace más humanos. Eso es lo que hace que cuando veamos la película te encuentres con personajes que se parecen a mí, que se parecen a ti, y no, digamos, la historia de este deportista que siempre lo logró y le fue bien, o de esta bailarina o cantante que es exitosa. No, o sea, la mayoría de las personas pasamos por situaciones difíciles y nos va mal, y es normal que nos vaya mal, pues. Pero también tenemos grandes triunfos, y en ese momento esos grandes triunfos, nada, es lo que causa un verdadero orgullo. Hay dos chistes que son fundamentales en la película y que a mí me parecen épicos, ¿no? Esas escenas, si algún día, ojalá no pase, pero si algún día la película, bueno, llega a las redes sociales y la gente empieza a compartir fragmentos, estoy seguro que el chiste del paseo de mamá Dora, de, de la, de la mamá del mafioso recibiendo el aire, Ajá. y el chiste del anillo. A quienes vean la película, vayan a ver la película para que se rían con esos dos chistes. Pero eso va a causar conmoción
en las redes sociales, si algún día llega a compartirse nada más esa secuencia de esas dos, porque son muy, muy divertidas. La película, el cine de humor venezolano, creo que estaba de alguna manera olvidado y no se había logrado hacer cine de humor con esta calidad, Carlos. Quiero reconocer el trabajo que lograste configurar allí. Quiero que las personas vayan a ver tu película precisamente porque hay en tu película una nueva manera de ver el cine de humor, sin desmeritar, por ejemplo, el trabajo de Benjamín Rauseo y sus intentos de hacer películas con su personaje, el Conde del Guácharo, o sin dejar atrás, bueno, yo pienso en Juan Topocho, ¿no? Cuando uno piensa en un clásico del humor venezolano, en el cine, pero, pero yo creo que de Juan Topocho para acá no había una construcción humorística tan particular como la que tú presentas. Y yo decía en la crítica que publicamos en sorbacine.com que esta película tiene todo el talento y tiene las cualidades para estar en taquilla y llegar a miles de corazones, como lo llegó películas como Papita Manito Stone, como Puras Joyitas, o el melodrama, la tragicomedia de Miguel Ferrari, El Azul no tan rosa, azul y no tan rosa. Ah, que son películas que logran tocar la fibra del venezolano, pero que están llenas de humor. Háblanos de por qué haber hecho una película humorística. ¿Por qué, si tu papá fue un gran actor dramático, por qué tú decides comenzar tu vida con una película humorística? Sí, te respondo tu pregunta. Te respondo. Eh, Primero, tengo una gran escuela que es mi madre a través del teatro. Yo escribí mucho con mi mamá y escribí mucho con mi papá también. Y la escuela del teatro de mi mamá viene de la tragicomedia o del melodrama, pero el melodrama, la gente piensa que el melodrama es como un drama melo. No, es un subgénero del drama donde siempre hay un mensaje esperanzador, donde está pasando una situación dramática, pero te estás divirtiendo, no quiere decir que no te diviertas. Y lo otro es no buscar el chiste fácil, no buscar la grosería para hacer el chiste, no buscar, porque considero que se puede hacer humor inteligente, no como está sucediendo ahorita en las redes sociales que vemos todo que es grosero, ¿no? Entonces, bueno, desde ese punto de vista lo abordamos porque existe la necesidad artística. Existe la necesidad artística de, además que el venezolano está lleno de humor. El venezolano, mira, está en un velorio y echa un chiste, y aunque le duela mucho el ser querido, pues, o sea, el venezolano es así, ¿no? Y creo que es una característica de nuestro cine, que pasa por debajo de la mesa y nosotros bueno, no lo apreciamos tanto. Entonces, bueno, yo quise abordar esta película que si bien yo la considero un melodrama, no se puede vender como lo que yo creo que es, porque es una comedia, pues. Entonces, a nivel comercial, tienes que utilizar las palabras acertadas para que la gente entienda el mensaje, porque si no, no entienden. Tenemos una gran comedia, pero también tenemos una gran tragicomedia, pues, o un gran melodrama, por así decirlo, al mejor estilo teatral. Por eso también en sus formas, también es un homenaje al teatro. Pues tú vas a ver una obra de teatro y te estás riendo todo el tiempo, pero te está dejando un mensaje. Y a lo mejor no tienes que estar riendo a carcajadas, pero de repente en una te ríes a carcajadas, en otra lo disfrutas, en otro contemplas, en otro te conmueves y lloras. Porque es eso, son las distintas emociones humanas para que la gente, bueno, se entretenga, pues. Eso fue lo que buscamos. Mira, es hora de que vayamos cerrando. Me gustaría que, evidentemente, has tenido la oportunidad de nacer y de crecer en un hogar que está involucrado con muchos artistas, pero me gustaría un mensaje para el joven venezolano que, como tú, sueña ser cineasta. ¿Qué le dirías a un chamo de 20 años que cuando te ve hacer cine dice, yo quiero ser como él? Mira, Luis, lo primero, lo que decíamos al principio de la entrevista, no se preocupen por los aspectos técnicos, ni que no tengo la cámara, ni qué voy a hacer. Lo primero es el guión y que la escriban su historia, es la necesidad de contar tu historia.
y ya sea, bueno, a lo mejor más hacia el hiperrealismo, a la comedia, al drama, o no sé, o histórico, lo que sea. Lo importante es que tú como artista cuentes tu historia, lo plasmes en papel, ¿no? Entonces, una vez escrito, que no se quede allí, que se busque las formas y tú dices, bueno, el financiamiento es difícil, es muy difícil, eso es muy difícil. Pero buscar la forma, buscar el financiamiento, buscar cualquier, no sé, cualquier camarita para contar una historia, porque es la necesidad artística, empezar por cortos, empezar por género documental, que vaya saciando esa necesidad artística. Entonces, es eso. Yo creo que mientras seamos más, mejor todavía. Creo que viene una generación que viene pujando, que es durísima, súper talentosa. A mí me acompañaron, y lo digo, un equipo extraordinario, que todos son cineastas, hermanos. Todos son cineastas. Mi asistente de dirección es cineasta, mi script es cineasta, mi editor es cineasta. Y estoy seguro que ellos en algún momento van a contar sus historias y lo van a contar muy bien, porque son gente súper talentosa. Entonces, eso, que cuenten sus historias, que hagan cine, pero de repente, bueno, les va a tocar ser script, les va a tocar ser asistente de producción. Como yo pasé, yo llevé muchísimo café, me tocó ser asistente por muchísimo tiempo, y ahí es donde verdaderamente te formas, pues. Lanzarte al ruedo sin miedo y aprender de grandes maestros. Y crecer con optimismo y seguir adelante. Invitar a todos, a los que nos están escuchando, que se acerquen a las salas de cine, a ver esta maravillosa comedia que se llama Venite para Maracaibo, que es un homenaje a Maracaibo, es un homenaje al actor. Se van a ver ahí reflejados, van a ver, bueno, van a recordar a la televisión venezolana, van a recordar el teatro, y estoy seguro que lo van a gozar mucho y se van a divertir. Gracias, Carlos, por tu tiempo, por tu paciencia, por haber estado con nosotros esta noche y a todos los que nos escucharon, bueno, agradecidos por su sintonía. Les recordamos que estamos aquí de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. 23 emisoras conectadas para llegar a sus hogares con buenos libros. Trabajo para ustedes, Luis Peroso Cervantes. Por favor, sean felices, lean poesía. Gracias, Carlos. Gracias por todo.